así como las clases que pasada van a revisar en otras patologías también, tanto en adultos, en medicina, en otras especialidades, van a revisar. Claro, llega un momento en el cual tantas veces revisan que uno revisa medias, ¿no? Y por ahí uno dice, ya estoy cansado de lo mismo, y a medias nomás, media tinta media estoy sabiendo, y todo esto sirve para el examen de residencia, para el examen del ENAM, para todo sirve, porque medicina es así, puro examen, examen, examen. Pero si quieren irse a Estados Unidos al examen para entrar a ese país, también hay examen de todo, o sea, todo es examen. Y el que no sabe, pues se quedó, ¿no? Todo es examen. Entonces, ya de una vez me pondré a estudiar pues, bien, pues ya, porque si toda la vida va a estar con lo mismo, ¿no? Entonces, pero es amplio. Por eso existen especialidades, subespecialidades, porque tan amplia es la información ahora que no alcanzaría el tiempo. Pero ustedes como una instancia, como primero, como médicos generales, bueno, saben lo básico. Y a lo altamente sofisticado, todo eso ya lo dejan al especialista o al subespecialista. Pero lo general sí ayuda porque es mejor comprender todo para poder tener alguna derivación o algo que se puede hacer. Entonces, hoy vamos a ver un capítulo interesante como es la celulitis, van a ver la celulitis en el campo clínico, la fascitis necrotizante, acá están viendo fascitis, las infecciones, por ejemplo, la erisipela que van a ver alguna vez, así de patologías que ya no solamente lo ve el dermatólogo, sino también lo ven otros especialistas, incluso cuando se complican tienen que entrar a UCI. Entonces vemos algunos de esos aspectos. Por ejemplo, las celulitis e infecciones superficiales, aquí pueden participar las infecciones bacterianas, las micóticas, a excepción de los dermatofitos comunes, por ejemplo, las piodermitis primarias, el impétigo es una infección cutánea superficial. Esto lo van a ver en niños, ¿no? Que están con como están viendo en esta imagen, ¿no? Parecen, incluso cuando revientan eso sale como una secreción de miel, parece miel, ¿no? Entonces, inicialmente vesicular y después costrosa. La mayoría de los casos se producen, pues, como mencioné, en los niños. La incidencia anual del impétigo es del 1 a 2%. Y puede haber epidemias, ¿no? Estivales, anuales. Hay variaciones tanto geográficas como anuales en la tendencia relacionadas con la propagación clonal de patógenos violentos o residentes. Anteriormente, cuando yo era estudiante, por ejemplo, consideramos el estreptococo del grupo A, ese es el culpable, pero las cosas van cambiando, pues. Era la causa principal el impétigo y se aíslan en el 80% de los casos, bien solos o combinados con el estafilococo aureus. En los últimos 20 años, los estreptococos del grupo A se han observado en menos del 20 al 30% en el impétigo y parece haber sido reemplazados por el estafilococo aureus, con una frecuencia creciente de cepas de estafilococo aureus residentes a meticilina. Cabe la posibilidad de que el papel de los estafilococos puedan encontrarse reestimando, ya que estos microorganismos originan con frecuencia una sobreinfección. Algunas cepas parecen producir bacteriocinas que pueden dificultar el aislamiento de los estreptococos del grupo A. Si vemos las características anatomopatológicas y patogéneas desde el punto de vista histopatológico, el impétigo está constituido por vesículo-pústulas superficiales, entre epidérmicas y uniculares. Entre los estudios epidemiológicos, la adquisición de los estreptococos del grupo A en la piel antecede a la aparición del impétigo en unos días. Durante ese tiempo, un traumatismo leve, por ejemplo, una picadura de un insecto o una abrasión,
o una dermatosis primaria predisponen al desarrollo de lesiones infectadas. El impétigo es más habitual durante climas de verano, o sea, cuando hace calor, cuando hay humedad. 2 o 3 semanas después de la adquisición cutánea de los estreptococos se produce la colonización faríngea por el mismo microorganismo en el 30% de los niños, con lesiones cutáneas. Los casos esporádicos de impétigo facial que aparecen en climas fríos se deben probablemente a una diseminación por contigüidad de una infección nasofaríngea inicial, y los serotipos implicados son los que suelen causar enfermedad faríngea. En los casos de impétigo estafilococo, el estafilococo áureo es el único patógeno, la infección cutánea sigue a la colonización nasal. Es así, por ejemplo, entre los viajeros que regresan de un viaje, el impétigo está comúnmente asociado con el antecedente de la picadura de un insecto. Por eso decían, cuando ustedes vayan, por ejemplo, a un lugar caluroso, por ejemplo, acá no vamos a Arequipa. Ahí me acuerdo que fui a un restaurante por Carmen Alto, donde hay verde, hay un bonito lugar, pero hay mosquitos. Se van a La Joya. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Ha ido con amistades, con familiares. Llévense el limón si no encuentran un repelor, ¿no? Un repelente. Porque pues vienen todo picado, ¿no? Y como hace calor, van con ropa suelta. Entonces, el limón evita pues, que le pique a uno. Eso es un secretito que me dieron, ¿no? Y de esa forma evitan pues las picaduras, porque después pueden aparecer este tipo de lesiones, ¿no? El impétigo no ampolloso, cuando causado por estreptococo del grupo A, o estreptococo piógenes, comienza cuando la cepa queratinizada de la epidermis se ve interrumpida y las bacterias acceden a los queratonocitos corneales muy diferenciados. Las cepas del impétigo, pero no las cepas faríngeas del estreptococo piógenes, se adhieren de forma preferente a los queratoncitos bien diferenciados, lo que está mediado por las proteínas M del estreptococo piógenes. El impétigo es entonces una infección contagiosa. Su transmisión en familia, sobre todo entre los niños de salud preescolar, se facilita, ¿no? Por el hacinamiento y una higiene deficiente. ¿Cuál es la clínica de esto? El impétigo estreptococo comienza como pequeñas vesículas en las áreas expuestas, a veces con halos inflamatorios estrechos que rápidamente forman pústulas y se rompen con facilidad. La secreción purulenta se seca y forma las características costras amarillentas, gruesas y pegajosas. El prurito es habitual y el rascado de las lesiones puede extender la infección. En ocasiones surgen grandes costras por la coalescencia de las pústulas menores y las lesiones permanecen a nivel superficial y no se ulceran ni infiltran la dermis. La presencia de pequeñas adenopatías regionales es habitual. ¿Qué pruebas de laboratorio podemos pedir aquí? Los frotis de las vesículas con tinción de un gran muestran cocos gram positivos. Puede hacerse cultivo del exudado situado debajo de las costras levantadas que muestran estafilococo aureus y estreptococo del grupo A. O puede haber combinación de estreptococo con estafilococo aureus. Si le hacemos un título de antrostolicina SO, tras un impético estreptococo es escaso, lo que probablemente se relaciona con la inhibición de la estreptolicina O por líquidos cutáneos en el lugar de la infección. Por el contrario, la respuesta ante ADNSB aparecen fácilmente tras un impétigo estreptococo con títulos elevados en el 90% de los pacientes con nefritis como complicación de la infección estreptococo cutánea. Ustedes van a ver cuando deben nefrología, la nefritis, ¿no?
Así como hemos hablado que la fiebre reumática ocasionada por el estreptococo grupo hemolítico grupo A, ocasionado por la faringoamigdalitis, eritomotupultasia, y se acuerdan del profesor cardiólogo que tenía a su hijo y la desesperación, ¿no?, que uno tiene a veces que dice, su hijo va a tener eso, al toque, ¿no? Así también, también estas lesiones que aparecen en la piel se relacionan con el problema renal, ¿no?, con la nefritis. Ustedes van a ver con un nefrólogo, ¿no?, ocasionado por estas erupciones cutáneas, cómo hacen una reacción cruzada y dañan el glomérulo, la nefritis prostatocócica, ¿no? Igual que a nivel del corazón, pero en este caso va a haber hematuria, hipertensión, ¿no? Va a haber proteinuria, menos de 3 gramos, entonces todo es una nefritis. ¿Por qué? Por este estreptococo de la piel, ¿no? Son patologías que hay que tenerlas siempre presentes, porque dicen, este niño ha tenido esto y vamos a tener cuidado, que un tiempo va a aparecer un problema renal. Entonces, los agentes etiológicos, los estreptococos del grupo A, responsables del impétigo, suelen permanecer a diferentes serotipos M que los de las cepas causantes de faringitis. Hay otras lesiones, por ejemplo, hablemos de la escarlatina estafilocócica, por ejemplo. La escarlatina estafilocócica es básicamente una forma frustrada que no progresa más allá de la cepa inicial de erupción eritematosa generalizada. Sin embargo, las enterotoxinas de Streptococcus aureus y la toxina del síndrome de shock tóxico se asocian con más frecuencia a la escarlatina estafilococo que las toxinas, ¿no?, de otros tipos. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta que estas bacterias, estos gérmenes, si bien es cierto que lesionan localmente la piel, pero pueden ocasionar a nivel sistémico problemas como por ejemplo el síndrome de shock tóxico, ¿no? En este síndrome de shock tóxico, que es otra enfermedad febril aguda con erupción escalpiniforme generalizada, asociada a una infección por Staphylococcus aureus. Otros elementos del síndrome pueden ser también la hipotensión, porque hay shock, alteración de las funcionales en 3 o más órganos, descamación en la evolución de las lesiones cutáneas, ¿no? Veamos algunos aspectos, por ejemplo, de la foliculitis. La foliculitis es una piodermia localizada dentro de los folículos pilosos y las lesiones apócrinas. Las lesiones consisten en pequeñas pápulas eritematosas de 2 a 5 milímetros, a veces pruriginosas con frecuencias culminadas por la pústula central y redondeadas por el anillo fino de la descamación. La psicosis de la barba es una forma específica de foliculitis profunda con frecuencia crónica que aparece en área de la barba. El estafilococo aureus es la causa habitual de la foliculitis. Pseudomonas aeruginosa, sobre todo el serotipo O11, ha causado foliculitis adquirida en piscinas y bañeras de hidromasajes contaminadas con un gran número de microorganismos. Se han descrito foliculitis por aeromonas en circunstancias similares de forma excepcional. Este tipo de infección cutánea produce lesiones papulo-catiformes, pruriginosas, a veces dolorosas, que aparecen en las 48 horas posteriores a la exposición y que evolucionan a la forma de pústula. Hay lesiones en diferentes fases evolutivas, máculas, pápulas, pápulo-pustulosas, y de formas simultáneas entre los lugares habituales se encuentran en la región glútea, las caderas, las axilas, sobre todo las áreas de contacto con el bañador. Las palmas y las plantas suelen respetarse. La otitis externa también es una de las manifestaciones comunes. La curación se produce espontáneamente en 5 días, bien por drenaje o bien por regresión. En pocas ocasiones aparecen cicatrices cuando una pústula ha progresado a la forma de un forúnculo.
Cuando la foliculitis se contrae en una bañera de hidromasaje, las lesiones están nítidamente limitadas al tronco por debajo de la parte superior del tórax y el cuello. Unos niveles inadecuados de cloro en bacterias de hidromasaje, baños calientes y piscinas han sido responsables de muchos de los brotes descritos. La pseudomonas aeruginosa también puede producir sobreinfecciones en el acné y la rosácea tras un tratamiento antibiótico de amplio espectro prolongado. Otros mencionados también son los forúnculos y el anthrax. Un forúnculo es un nódulo inflamatorio profundo que se extiende por el tejido subcutáneo y se suele desarrollar a partir de una foliculitis precedente. El anthrax es un proceso más amplio, coalescente, que afecta a varios folículos y que se extiende a la grasa subcutánea en áreas cubiertas por piel gruesa y no elástica. En cuanto a la clínica, podemos decir que los forúnculos aparecen en áreas cutáneas que están sometidas a fricción, sudación, que contienen folículos pilosos, sobre todo el cuello, cara, axilas y región glútea. Entre los factores predisponentes figuran la obesidad, la discrasia sanguínea, el tratamiento con corticoides, los defectos de la función o número de neutrófilos y probablemente la diabetes mellitus. Un forúnculo comienza como un nódulo rojizo, duro y sensible, que pronto se hace doloroso y fluctuante. A menudo hay un drenaje espontáneo de pus y la lesión se reduce. El anthrax es una lesión más grave, de mayor tamaño, más profunda e indurada, localizada habitualmente en la nuca, la espalda o los muslos. Puede haber fiebre y malestar general y algunos pacientes se encuentran gravemente enfermos. El estima. Las lesiones del estima comienzan de una forma similar a la del impétigo, pero penetran a través de la epidermis. Los estreptococos del grupo A producen lesiones de novo o bien infectan secundariamente a las lesiones superficiales persistentes. Por ejemplo, picaduras de insecto y escoriaciones. Las lesiones chancrinoides, por ejemplo, que dan por el carbunco. Durante las infecciones, a menudo con consecuencias sistémicas, se caracterizan por una lesión chancrinoide inicial. De la infección, entonces, no venéreas, el carbunco muestra una de las lesiones chancriformes más prominentes. Tras un periodo de incubación de 1 a 8 días, surge en el área expuesta una pápula indolorosa y a veces pruriginosa. La lesión crece en forma de una vesícula, pústula maligna y rodea una extensa zona y edema a tensión eritematoso y gelatinoso sin fovea. El edema puede hacerse masivo en los lactantes y en pacientes con lesiones en la cara o el cuello y surgir el diagnóstico de celulitis, ¿no? Como están viendo acá, ¿no? Celulitis, esta parte. Hay que tener cuidado con esto porque esto tiene contacto con el encéfalo y puede producirse una encefalitis, ¿no? Porque está cerca del triángulo de la muerte, ¿no? Suele existir malestar general y febrícula. A medida que la lesión evoluciona, la vesícula inicial crece y se vuelve hemorrágica, necrótica y queda cubierta de una escala de dimensiones variables. A menudo puede haber adenopatías regionales. De forma poco habitual aparece la infangitis, etapas de lesión se mantiene indolora. La erisipela. Esta es una erisipela para que no se olviden nunca. A veces en esta parte hay que ver, pero la erisipela. Solo lo miran y ya saben que es erisipela, ¿no? Los dermatólogos, pues, como van a ver en medicina 3, lo miran al paciente y ya sabe qué tiene y ya quieren darle la receta también, no ha pasado ni siquiera un minuto. Pero muchas veces las lesiones de la piel están relacionadas con el sistema nervioso central, porque los dos proceden de la capa ectodérmica, ¿no?
Y a veces también la piel nos dice, estudia más adentro, no solamente tratar pues, la lesión de afuera, de cremitas, otras cosas, no, a veces hay un trasfondo, que hasta que no se solucione el trasfondo, entonces no se va a poder dar un tratamiento de curación. La erisipela es un tipo específico de celulitis superficial de la piel con una intensa afectación linfática. En general, se atribuye a infección por estreptococo del grupo A. Infrecuente por estreptococo de los grupos C o G y rara vez por estreptococo del grupo B, en particular en neonatos o estafilococcus aureus. Es cierto que el patógeno causal es difícil de identificar en casos de que no existe bacteremia. Una invasión sistémica reciente de pacientes con bacteremia con erisipela consiguió aislar patógenos en el 5% de los casos. En cuanto a la clínica, la erisipela es más frecuente en lactantes, niños pequeños y ancianos. Antiguamente, la cara era la zona afectada con más frecuencia y la afectación cutánea venía precedida por una infección estreptocócica del aparato respiratorio o un tercio de los pacientes. En la actualidad, el 70-80% de las lesiones por erisipela aparecen en las extremidades inferiores y el 5 a 20% en la cara. Las puertas de entrada pueden ser úlceras cutáneas, traumatismos, radiaciones locales, lesiones psoriásicas, eczematosas o micosis, pero la piel de la zona afectada suele tener un aspecto macroscópico intacto. El recién nacido, la erisipela suele desarrollar a partir de una infección del muñón del cordón umbilical. Entre los factores predisponentes se encuentran linfedema subclínico extenso, éxtasis venosa, obesidad, paraparesia, diabetes mellitus, alcoholismo y síndrome nefrótico. La erisipela entonces es una lesión dolorosa con un aspecto rojo brillante, eritematoso indurado, piel de naranja, un borde elevado de avance que está netamente delimitado de la piel adyacente sana, ¿no? Estos pacientes presentan fiebre, la erisipela suele afectar el puente de la nariz, las mejillas. La erisipela no complicada se limita sobre todo a los linfáticos y la dermis. La erisipela ampollosa es una complicación de la enfermedad grave que se observa en cerca del 5% de los casos. Las ampollas son flácidas e intraepidérmicas y los cultivos de líquido de las ampollas suelen ser estériles antes de que se produzca una erosión, ¿no? En ocasiones la infección se extiende más en profundidad y provoca celulitis, abscesos subcutáneos y fascitis necrotizante. Veamos algo sobre la celulitis, ¿no? Como mencionamos aquí, celulitis. Hay que tener cuidado, ¿no? Con la celulitis. ¿Dónde se localiza? La celulitis es una infección aguda, progresiva de la piel que se extiende más en profundidad que la erisipela y afecta a los tejidos subcutáneos. Los estreptococos del grupo A, los estreptococos B, hemolíticos y áureos, son los agentes etiológicos más frecuentes. En cuanto a la clínica, un traumatismo previo, laceración, abrasión, herida, punzante, a menudo leve, el afeitarse o durante la práctica deportiva o una lesión subyacente de la piel, forúnculo, úlcera, infección de dermatofitos, predisponentes al desarrollo de una celulitis. En ocasiones la celulitis secundaria se debe a la diseminación hematógena de una infección a la piel y los tejidos subcutáneos. En raras ocasiones se deben a la diseminación directa de infecciones subyacentes, abscesos subcutáneos o fístulas de osteomielitis. Se puede formar abscesos locales y después puede haber necrosis en áreas parchadas de la piel subyacente. Una característica de la celulitis estafilocócica es la presencia de un punto de supuración rodeado de una zona, digamos, de celulitis. Aunque este hallazgo no siempre está presente, también puede existir una sobreinfección por bacilos gram negativos. Entonces la celulitis es una enfermedad grave por propensión de la infección a diseminarse por las vías linfáticas y hematógenas. La celulitis de las extremidades inferiores en pacientes de edad avanzada puede complicarse con tromboflebitis en pacientes con edema crónico de las partes declives, en celulitis que pueden extenderse con gran rapidez. Y aquí, por ejemplo, hay que ser un poco agresivos,
porque a veces uno lo deja y da tratamientos suaves y se disemina. Hay que ser agresivos y a veces al paciente hay que hospitalizarle, dárselo coxacilina, diclofenac, hay que darle sus tratamientos en forma agresiva porque esto puede extenderse y complicarse, ¿no? La gangrena gaseosa. La gangrena infecciosa es una celulitis rápidamente progresiva con necrosis extensa de los tejidos subcutáneos y la piel subyacente y se puede distinguir diversos síndromes clínicos diferenciados dependiendo de la infección y condiciones predisponentes. Entre estos cuadros figuran pues la fascitis necrotizante, la gangrena gaseosa, la gangrena sinérgica bacteriana progresiva, la celulitis necrosante sinérgica, gemón perineal y balanitis gangrenosa, la celulitis gangrenosa en un paciente inmunodeprimido, áreas muy localizadas de necrosis cutáneas con complicaciones de una celulitis convencional. Ahí como están viendo en la figura, a veces el paciente tiene inmunodepresión, a veces está con diabetes. La eritrasma es una infección bacteriana superficial frecuente de la piel ocasionada por el Corynebacterium minucimum, una especie que puede crecer en medio aerobio y se caracteriza por áreas parchadas, maculares, rojizas, marrones y pruriginosas y de lento crecimiento que suelen localizarse en la región genitocrural, respetando los pliegues interteginosos. El pie diabético, como ustedes están viendo aquí, por ejemplo, que es ocasionado por diferentes microorganismos aerobios, facultativos y anaerobios, por ejemplo, estafilococo, streptococo, enterobacterias, pseudomonas, enterococos, postestreptococos, el Clostridium y el bacteroides, colonizan e infectan secundariamente las úlceras de cúbito, la profunda excavación y la necrosis de los tejidos de úlceras y su localización, a menudo cerca del ano, proporcionan la oportunidad para su invasión por anaerobios. Estas lesiones se han asociado con bacteremias por bacteroides frágiles, especies de pestoestreptococos, los estreptococos aureus, enterococos y varios estreptococos y bacilos gram negativos facultativos, los cultivos de la base de la úlcera, mediante biopsia preferiblemente, suelen ser útiles para guiar la selección del tratamiento antibiótico cuando hay una celulitis evidente, ulceración progresiva y signos sistémicos de infección, cuando se presta un tratamiento sistémico y se inicia una cobertura de amplio espectro que conste de actividad anaerobia y se modifique si es necesario con los datos del cultivo. Hay úlceras diabéticas, las infecciones crónicas de los pies en pacientes con diabetes mellitus son problemas frecuentes y difíciles. Suelen complicarse con úlceras inicialmente no infectadas que aparecen traumatismos leves en pacientes con neuropatía periférica, úlceras neuropáticas crónicas o insuficiencia vascular arterial y adoptan la forma de celulitis, necrosis de tejidos blandos u osteomielitis con una fístula de drenaje. Estas infecciones se clasifican según la extensión de la siguiente manera. Infección que se extiende menos de 2 centímetros respecto a los bordes de la úlcera, leve. Infecciones más extensas o invasivas o necrosis gangrena, absceso afectando los tejidos blandos profundos y afectación del esqueleto, presencia de complicaciones sistémicas como fiebre, hipotensión y acidosis. El gas presente en los tejidos circundantes en exploraciones radiológicas puede representar aire inducido a través de la úlcera o gas generando en los tejidos blandos por los microorganismos anaerobios y coliformes infecciosos. Y relativamente frecuente es, pues no se olviden que tenemos 1 millón de peruanos que tienen diabetes, están en tratamiento y otros que no lo saben, ¿no?
También pueden producirse infecciones a nivel de diferentes tejidos. Por ejemplo, endocarditis infecciosa, eso se lo dejaremos al doctor Mercado, les hablará sobre la endocarditis. También hay infecciones y abscesos de los tejidos subcutáneos. La clasificación exacta de algunas infecciones bacterianas de los tejidos blandos puede ser difícil, aunque las diferencias de una piodermia superficial y una miositis necrotizante como la gaseosa son fácilmente apreciables. Las distinciones entre muchos tipos de infecciones de los tejidos blandos y a veces poco nítidas. La gangrena estreptocócica también se ha denominado fascitis necrotizante, pero con el tiempo se hizo evidente que en ocasiones estaba producida por bacterias diferentes de los estreptococos del grupo A. Por tanto, la gangrena estreptocócica se puede considerar el principal subgrupo de fascitis necrotizante. La celulitis anaerobia clostrídica es una infección clostrídica necrosante del tejido subcutáneo desvitalizado. La fase es profunda, no está afectada de manera apreciable y no suele existir miositis asociada a la formación de gas. Es habitual y con frecuencia extensa. La celulitis anaerobia en varias veces más habitual que la gangrena gaseosa en heridas de guerra. Todo esto van a tener que ver, sobre todo en cirugía, cuando estén rotando, haciendo curaciones, en las fascitis, en todo esto, ¿no? Y las infecciones están metidas por ahí. La fascitis necrotizante es un término de fascitis necrosante, engloba dos entidades bacteriológicas diferentes. El tipo 1 de fascitis necrosante se aísla al menos una especie anaerobia, ¿no? Y la enfermedad tipo 2, también conocida como gangrena estreptocócica hemolítica, se aíslan estreptococos del grupo A en solitario o en combinación con otras especies, más habitualmente con el estafilococo aureus. Y la tipo 3, resultante de la infección únicamente por patógenos gran activos marinos, como la especie Vibria. Las infecciones también agarran otras estructuras un poco más adentro, por ejemplo, las miositis y la mionecrosis. Hablemos de la piomiositis, por ejemplo. Es una infección bacteriana aguda del músculo esquelético que está causada con más frecuencia por el estafilococo aureus. El pus se acumula inicialmente dentro de los músculos. La infección del músculo generalmente no se debe a una infección primaria de la piel, las partes blandas o el hueso adyacentes. Desde el punto de vista clínico, la piomiositis se caracteriza por fiebre, dolor y rigidez muscular localizado y tumefacción y aumento de la sensibilidad local. El 20 a 50% de los casos hay antecedentes de un traumatismo cerrado, reciente o ejercicio intenso de la zona afectada o de un proceso dermatológico primario local. El cuadro clínico consta a menudo de 3 etapas. En la primera etapa o etapa invasiva, el comienzo es subagudo con fiebre variable, tumefacción con o sin eritema, leve dolor o mínimo aumento de la sensibilidad. El área está indurada o tiene una consistencia leñosa. Esta etapa puede pasar desapercibida, dado que la tumefacción inicial es firme y el dolor no es llamativo y afecta a músculos profundos que no son fáciles de valorar a pie de la cama. La atención se aleja de la causa infecciosa si se intenta una aspiración. No se obtiene pus. La segunda etapa o etapa supurativa se produce entre 10 y 21 días después.
Los agentes etiológicos se responsables del 95% de los casos de la piomicitis tropical, mientras que en otras estamos refiriéndonos al Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus provoca un 65 a 70% de los casos. Tratamiento. El tratamiento, el drenaje de todos los abscesos constituidos resulta esencial. Y la elección de un drenaje abierto percutáneo bajo guiado ecológicamente o por tomografía depende de la localización, el tamaño y la complejidad del acceso, así como la experiencia que se tenga. Hay una miositis necrosante por estreptococo de grupo A, además de los casos ocasionales de piomicitis típica con formación de absceso a estreptococo de grupo A, provocan una forma excepcional, una forma fulminante de miositis, que constituye una verdadera urgencia médica conocida como piomicitis estreptocócica hiperaguda, miositis necrosante estreptocócica con mionecrosis estreptocócica o miositis gangrenosa estreptocócica espontánea. Tanto la miositis necrosante como la fascitis necrosante se asocian frecuentemente con el síndrome de shock tóxico por estreptococos de grupo A. Toda la evolución clínica puede desarrollarse 2 a 3 días con dolor intenso, tumefacción en tabla de músculo afectado y fiebre. La piel subyacente puede no verse afectada o adoptar una forma eritematosa o violácea y contener petequias y ampollas. En cuanto a la gangrena gaseosa, es una infección toxémica de progresión rápida y potencialmente mortal del músculo esquelético por clostridios, sobre todo el Clostridium perfringens. Suele producirse tras una lesión muscular y su contaminación como una herida traumática, sucia o de forma excepcional tras una cirugía. La gangrena gaseosa no traumática causada habitualmente por el Clostridium septicum es una complicación de una bacteriemia que a menudo se debe a una lesión oculta de la mucosa digestiva, como un adenocarcinoma o una complicación de la colitis neutropénica. La patogenia, la gangrena gaseosa aparece en contextos que tienen en común la lesión muscular y la contaminación con tierra y otros materiales extraños, con esporas de Clostridium perfringens y otras especies clostrídicas histotóxicas. Los escenarios clínicos son lesiones civiles traumáticas, accidentes como fracturas complejas, heridas de guerra penetrantes, heridas quirúrgicas, sobre todo tras cirugía intestinal o de la vía biliar, o un aborto séptico, insuficiencia arterial de una extremidad. Se ha producido casos infrecuentes de gangrena gaseosa tras la inyección parenteral de una medicación, incluyendo alternativa en solución acuosa, la administración de insulina subcutánea y la inyección parenteral de metanfetamina o heroína. La gangrena gaseosa fulminante puede complicar una venopunción rutinaria o una transfusión de plaquetas en pacientes con granulocitopenia. La estrategia de un desdibridamiento precoz y extenso y dejar las heridas abiertas ha reducido la incidencia de gangrena gaseosa en las heridas de guerra. Solo se descubrieron 22 casos, por ejemplo. Otros trastornos predisponentes son las leucemias, otras causas de neutropenia, diabetes mellitus. Es probable que la fuente primaria del microorganismo sea una úlcera mucosa o la perforación del intestino. La diseminación bacteriémica posiblemente sea la responsable de la afectación bilateral multifocal que se observa en algunos pacientes con gangrena gaseosa espontánea. El periodo de incubación entre la lesión y el desarrollo de la mionecrosis clostrídica es de 2 a 3 días, pero puede ser de tan solo 6 horas. El comienzo agudo, el dolor es el síntoma más precoz y destacado, aunque en ocasiones una sensación de pesadez es el único síntoma inicial. El dolor aumenta deprisa, de intensidad y más de lo que se asociaría a la lesión o el procedimiento quirúrgico precedente, y puede llegar a ser intolerable.
El paciente pronto desarrolla un cuadro grave con palidez y diaforesis. A continuación se desarrolla hipotensión, taquicardia, shock, insuficiencia renal. El paciente puede encontrarse apático o estar apresivo e inquieto, puede manifestar lucidez mental, pero aparece después delirio, estupor y pérdida del conocimiento, y suele haber febrícula, a menudo con una temperatura inferior a 38.3 grados centígrados. La hipotermia es un signo de mal pronóstico y suele asociarse a shock. La ictericia puede resultar evidente. El proceso progresa rápidamente, unas horas, con un resultado mortal si no se aplica el tratamiento enérgico. También hay otras miositis no clostrídica. La miositis no clostrídica crepitante engloba cuadro de entidades relativamente distintas que difieren de la gangrena gaseosa en su cuadro clínico y se caracteriza bacteriológicamente por mionecrosis estreptocócica anaerobia, mionecrosis anaeróbica no clostrídica sinérgica y la gangrena vascular infectada y la mionecrosis por hidrófila. También hay abscesos del psoas. La infección del psoas, del músculo, adopta la forma de un absceso o un flemón, similar a la progresión observada en la piomiositis primaria. A diferencia de la piomiositis y otras localizaciones, las infecciones del psoas en regiones templadas suele ser consecuencia de la extensión de la infección desde una estructura adyacente. Puede ser un absceso secundario del psoas. Los abscesos del psoas suelen quedar limitados dentro de su fascia, pero en ocasiones, debido a sus relaciones anatómicas, la infección se extiende a los glúteos, la cadera o la parte superior del músculo. Los abscesos del psoas pueden complicar una osteomielitis vertebral, patógena, tuberculosa y fúngica. Las tuberculosis eran antes la principal causa de los abscesos de psoas. En la actualidad suele deberse más a menudo a extensiones directas de infecciones intraabdominales. Por ejemplo, un paciente que tenga diverticulitis, uno que tenga apendicitis, una enfermedad de Crohn. Es como hemos tenido un caso que todo un problema hubo, ¿no? Porque viene el paciente desde Desaguadero con un absceso de diagnóstico de psoas, ¿no? Absceso de psoas, lo operaron, pero ha estado viniendo desde Desaguadero, se demoró, estuvo en otros servicios, después a cirugía, absceso de psoas, lo operaron todo, pero al final, ¿qué había tenido? Una apendicitis, ¿no? Y falleció, ¿no? Entonces, cuando el paciente con apendicitis falla, alguien tiene la culpa. O el paciente que se demora en llegar al médico, o el médico que se demora en operar. Entonces aquí hubo pues algo atípico, ¿no? No es como el fósil que derecha, cronología de Morphy y todo eso, no hubo. Pero de frente se fue a hacer un absceso de psoas y se confundió. Y al final tenía su apéndice, pues se complicó. Y en cuanto a las mialgias, podemos decir que las mialgias son características prominentes de diversas infecciones como el dengue, la gripe, la fiebre maculosa, de las montañas rocosas, y se asocia a menudo con niveles ligeras o moderadamente elevados de creatina fosfofinasa. Los cambios histológicos incluyen la presencia de viriones y mionecrosis parchada y irregular, a menudo con poca inflamación. Ocasionalmente está presente una debilidad muscular clínicamente significativa, a menudo en asociación con rasgomiolisis grave. Además de los síndromes de miositis focal expuestos anteriormente, varios patógenos se asocian a lesiones musculares difusas que culminan con rasgomiolisis. Esta rasgomiolisis puede terminar con un taponamiento renal, ¿no? A menudo una lesión muscular difusa crónica que simula una polimiositis autoinmunitaria. Las similitudes histopatológicas observadas entre la lesión muscular autoinmunitaria y polimiositis asociada a determinados procesos infecciosos y demostración de reconocimiento del antígeno específico del patógeno por los linfocitos infiltrantes sugieren que una infección puede desencadenar, al menos en algunos casos, un ataque autoinmunitario contra los miocitos. Por la gripe, las mialgias son frecuentes al inicio de la gripe. En ocasiones aparecen mialgias intensas bilaterales en los miembros inferiores
en la fase de recuperación de la gripe A o B, sobre todo en los niños pequeños, lo que se denomina miositis benigna aguda. Aunque la gripe B es menos frecuente que la gripe A, la tasa de miositis asociada a la gripe supera la gran medida de la gripe A. Se puede poner de manifiesto la hipersensibilidad dolorosa muscular, sobre todo los músculos gastrocnemio y sóleo, y pueden existir tumefacción en la pantorrilla. Los reflejos tendinosos y profundos y la fuerza muscular son normales, pero existen dificultades considerables para caminar. Los dolores de las piernas y la hipersensibilidad dolorosa muscular ceden en menos de una semana. Se producen elevaciones leves de las concentraciones séricas de aldolasa, creatina, fosforinasa. Las muestras de escasas biopsias elevadas a cabo han demostrado cambios degenerativos inespecíficos o necrosis muscular con infiltración de leucocitos polimorfonucleares. Se nos desconoce si la miositis está generalmente producida por una invasión viral directa o por alguna respuesta inmunológica o de otro tipo. Se ha demostrado la replicación viral directa dentro del músculo esquelético en etapas fatales de la gripe A. De la endocarditis infecciosa, el 15% de pacientes con endocarditis infecciosa presentan mialgias intensas y pueden ser difusas localizadas, y eso lo van a ver como crónica. A veces se hacen poner inyecciones, suero, van ahí a los lugares donde suero vitaminado, ahí metiéndole cosas a la vena y terminan con endocarditis. Toxoplasmosis. Los principales rasgos de las toxoplasmosis diseminadas adquiridas agudas corresponden a un cuadro de meningoencefalitis, miocarditis, neumonitis, adenopatía, ilusión y ocasionalmente hepatitis. La linfadenitis. La linfadenitis es una inflamación aguda o crónica de los ganglios linfáticos. Puede limitarse a un solo ganglio o a un grupo localizado de ganglios encargados de drenaje de un área anatómica, ¿no? Los ganglios linfáticos actúan como filtros que eliminan los agentes infecciosos de los vasos linfáticos, encargados de drenar las áreas de inflamación aguda. Con algunos microorganismos aparece un cuadro anatomopatológico más específico, granulomas y necrosis gaseosa en las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, y Mycobacterium no tuberculosis, abscesos estrellados, redondeados por células epitelioides, como están viendo en el cuadro. Empalizadas, absceso granulomatoso, en el linfogranuloma venéreo, la enfermedad por Ignacio de Gato, la tularemia, la yersinosis, la linfadenitis fúngica y las enfermedades granulomatosas crónicas, la hiperplasia folicular reactiva con agrupaciones dispersas de histocitos epiteloides, con un borramiento característico de los límites de los centros germinales junto a la diseminación focal de los senos subcapsulares y trabeculares por linfocitos B mononucleoides en la toxoplasmosis. Una linfadenitis no granulomatosa necrosante puede ser un rasgo característico de procesos en los que aún no se ha establecido una causa infecciosa. La linfadenitis necrosante de Kuch y las causas de Kawasaki y el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a escuchar hablar de las escrófulas, ¿no? Las tuberculosis, generalmente en la región cervical, por una tuberculosis, ¿no? Hay linfadenitis crónica, por ejemplo, la linfadenitis granulomatosa no gaseosa característica de la sarcoidosis, ¿no? La clínica, podemos decir que las adenopatías palpables no siempre implican una enfermedad grave o activa. Una cierta presencia de adenopatías inguinales o relativamente frecuente, lo que refleja episodios previos de infección en las extremidades inferiores, por ejemplo, infecciones de las membranas interdigitales secundarias a dermatofitosis. De manera similar, un leve aumento del tamaño de los ganglios cervicales puede ser la forma residual de lesiones, infecciones faríngeas o dentales previas. Las linfadenopatías en determinadas áreas anatómicas, preauricular, retroauricular, supraclavicular,
deltoide pectoral y pectoral deben considerarse siempre muy sospechosas porque estos ganglios no suelen aumentar de tamaño como resultado de infecciones subclínicas locales o traumatismos leves. La linfadenitis supurativa aguda es mucho más frecuente en niños que en adultos. En las 4 últimas décadas, Staphylococcus aureus ha superado a los estafilococos de grupo A como agentes etiológicos más frecuentes. Las localizaciones de afectación más habituales son en el orden decreciente, los ganglios linfáticos submandibulares, submaxilares, cervicales, anteriores y posteriores y también inguinales y axilares. Y de la linfangitis, que es una inflamación de los vasos linfáticos localizado por lo general en los tejidos subcutáneos. La linfangitis aguda se produce cuando una infección habitualmente en una enfermedad no queda contenida localmente, sino que se extiende a lo largo de los vasos linfáticos. Estas infecciones suelen estar causadas por estreptococo del grupo A. Las manifestaciones sistémicas pueden surgir con rapidez antes de que se haga evidente la infección en el lugar de la inoculación de los microorganismos. Con frecuencia hay edema periférico en la extremidad afectada. Este tipo de infección puede seguir la evolución hacia de 24 a 48 horas, desde la lesión inicial hasta cuando la linfangitis y la bacteriemia se complican. Y para terminar, hablemos un poco sobre la rabia, pues. La rabia del rhabdovirus. La rabia es una enfermedad vírica que provoca una encefalitis casi siempre mortal. El diagnóstico de la rabia fue solamente clínico hasta que en 1903 Adelheid Negri describió las inclusiones citoplasmáticas que llevan su nombre, ¿no? Los cuerpos de Negri. Estas inclusiones fueron el único marcador anatomopatológico disponible antes del desarrollo del método de inmunodeficiencia en 1958. ¿No? Pero Pasteur fue el descubridor de la vacuna. Es en la historia, por eso lleva su nombre, por el Instituto Pasteur de Francia, ¿no? Pasteur ya descubrió la vacuna y ya hizo sus pruebas, pero necesitaba hacerlo en humanos. En ese tiempo requería, pues, cómo lo hagan humanos. Entonces, lo que hizo fue mandar su publicación o sus trabajos para ver qué personas pues, podían someterse a la vacuna, ¿no? En la experimentación. Entonces vinieron voluntarios de Rusia, 18 rusos con rabia. Y fueron los primeros a los que se inoculó este tratamiento de Pasteur. ¿No? De los 18, porque antiguamente pues, el que tenía rabia ya se moría. Hacía su encefalitis totalmente mortal y moría. Tiene su lapso de tiempo. De los 18 vivieron 12, el resto se murió, ¿no? Pero ya se salvaron. Y hoy en día, pues, es mejor tener miedo al perro que uno no conoce, ¿no? Perro que muerde y se pierde, tienen que vacunarse, ¿no? Y uno puede hacer reacción a la vacuna. Por ejemplo, me acuerdo que había una pareja que se llevaba muy bien, 20 años, dice que de 10 parejas, una es la que se lleva excelente y la adecuada, muy bien, probablemente sea esta. Y resulta que estaban caminando por ahí, de repente salió un perro chiquitito y lo muerde a una de las parejas, a un miembro. Fue a hacerse vacunar, es un shock anafiláctico y se muere por la vacuna. O sea, hasta eso más todavía. Entonces es mejor tener miedo al perro, maricón entre comillas, escaparse, porque uno lo muerde, el perro se pierde, vacuna. No. Perro que es vacunado y muerde en el cuello o en la cara, así esté vacunado, hay que vacunarse. No.
Esas son normas que dan para la vacuna, ¿no? Entonces, digamos que el rastroviridae son virus de ARN, ¿no? Monocateriano, no segmentado, de sentido negativo y con forma cilíndrica, ¿no? La rabia es una enfermedad exótica, ¿no? Y a veces episótica en diferentes mamíferos. Es probable que la adhesión del virus a las neuronas se produzca por más de un mecanismo como la unión de un gangliósido, independientemente de la molécula de adhesión neuronal. O sea, tiene neurotropismo positivo este virus. La rabia humana es una distribución mundial, ¿no? Excepto en la Antártida, Nueva Zelanda y Suecia, Noruega, España, pero es a nivel mundial. La epidemiología de la rabia en los seres humanos refleja la que se da en los animales en un área concreta. Pero la rabia no solamente está pues, por el perro, ¿no? Puede haber en los murciélagos, ustedes saben. Me acuerdo que yo aquí en este palomar donde vivo, tengo mi chimenea arriba y me acuerdo que estaba preparándome las clases de neurología, porque estoy enseñando pues desde la primera promoción. Bueno, antes incluso por eso soy neurólogo, por enseñar neurología a la primera promoción, me acuerdo que les he enseñado primera, segunda, hasta tercera. Y me fui a hacer esta especialidad. Y me acuerdo que estaba preparando mis clases y de pronto cae por la chimenea un ratoncito, ahí donde estaba revisando esto, ¿no? ¿Oíste ratoncito? Y no es un ratoncito, dije, al toque me di cuenta porque yo viví en el Callao cuando estaba haciendo mi residencia en algunas rotaciones. Y vi pues en el hospital donde yo estaba un ratón, pero que al final abrió sus alas y era un murciélago. ¡Pum! Agarré el tacho, ay, lo dejé, ¿no? Y hay murciélagos, y después averigué que aquí por la mina de Cancharán y que había por no hay murciélagos, o sea, no vayan a dejar abierta la ventana a ustedes de su cuarto, de repente entra un murciélago que le da su picada y termina con rabia. Bueno, había que ver si el murciélago es infectado o no de rabia, ¿no? Bueno, entonces los murciélagos son una fuente cada vez más frecuente de casos humanos de rabia, pues, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y acá, pues, no hay trabajos de investigación, pues si tenemos murciélagos acá habría que ver si están infectados, ¿no? ¿Y eso quién lo va a hacer? Por supuesto que tiene que hacerlo, pues, ¿quién lidera la investigación? ¿Quién hace? La universidad. La universidad está creada para hacer investigación. Y de paso, pues, va formando profesionales, ¿no? Ahí tienen su semejante edificio de 15 pies de investigación. Entonces, ¿y quién va a investigar los problemas de salud de la comunidad, del pueblo? La universidad, ¿quién va a hacer? Entonces ahí viene el trabajo para ustedes. Algunos se va a decir, hagamos pues un estudio a ver si estos murciélagos están infectados o no. Pues bueno, sacaron. Bueno. Y en cuanto a la patogenia, la infección comienza con la propagación centrípeta del virus por los nervios periféricos hacia el sistema nervioso central, donde prolifera y desde allí se disemina de manera generalizada a través de los medios somáticos y autonómicos de tejidos muy inervados como las glándulas salivares. Por lo general, el cerebro, en los casos de rabia encefálica, no suele mostrar alteraciones macroscópicas, salvo congestión vascular. En el examen glucópico se observa la típica encefalitis de cuerpos de nervio. La respuesta inflamatoria se induce la infección natural por el virus de la rabia. Puede ser insuficiente para prevenir la enfermedad. El virus puede incluso producir una inmunosupresión y los pacientes no vacunados desarrollan una respuesta tumoral cuantificable y se produce a veces fases tardías de la enfermedad. Los pacientes en los que se desarrolla una respuesta inmunitaria celular tienden a sufrir la variante encefálica en lugar de la forma paralítica y fallecen más rápido que aquellas que no tienen este tipo de respuesta. El riesgo de la infección por el virus de la rabia y la probabilidad de desarrollar la enfermedad después de la exposición de un animal afectado depende de diferentes variables. El inóculo viral es relevante y existe una relación entre la magnitud de la exposición
a la saliva y a la velocidad de progresión, de manera que una mordedura con gran contaminación por saliva, por ejemplo, a través de la piel desnuda, puede contagiar la rabia con mayor probabilidad que una mordedura a través de una espesa capa de ropa que elimina la saliva de los dientes del animal. La enfermedad tiene más probabilidades de transmitirse si existen varias mordeduras que con una sola. La localización también influye. Las mordeduras más peligrosas en la cara que en las extremidades. El contagio puede ocurrir a través de una herida preexistente que se contamine con saliva o por la exposición de mucosa o del aparato respiratorio al virus de aerosol, ¿no? Esa es una pregunta de examen que siempre les hacía, ¿no? En cuanto a la incubación. El periodo de incubación de esquito puede variar. Y esto hay que sacar cuando hay incubación, ¿de qué libro, no? Por eso, una incubación, porque a mí me dio la gana, no, pues, no tiene que ser un texto, ¿no? Entonces, el periodo de incubación de esquito, ¿de cuándo a cuándo es, no? Puede haber unos días y hasta 19 años. Pero el 75% de los pacientes se enferman en los 90 días siguientes a la exposición. El trasplante. El periodo más corto de incubación, esto se produjo en un estado de inmunosupresión. O sea que cuando ustedes le muerden un perrito y no se han hecho su vacuna, nada, ahí tendrán que esperar 19 años, frente a los 15 años presentan todo el cuadro, ¿no? Para reflexionar, ¿no? Los síntomas prodrómicos. Los síntomas iniciales se aparecen a las otras infecciones virales, sistémicas con fiebre, cefalea, malestar y alteraciones del aparato respiratorio superior y digestivo. Los primeros síntomas neurológicos pueden consistir en ligeros cambios de personalidad de la cognición, así como parestesias o dolor cerca de la zona de inoculación. La rabia es una forma de pocas veces se contempla en el diagnóstico diferencial inicial en una serie de... Los médicos solo pensaron en esta opción en 3 de 21 pacientes en la primera consulta, a pesar de que muchos tenían antecedentes de exposición. El pródromo suele durar unos 4 días, aunque los síntomas y signos más específicos pueden demorarse hasta 10 días. Un signo presente durante dicho pródromo que permanece a lo largo de la enfermedad es el mioedema, elevación de parte del músculo cuando se golpea con el martillo de exploración y desaparece en los pocos segundos. Las infecciones humanas por el virus de la rabia se dividen en dos formas: la encefálica, que llamamos la furiosa, ¿no? Y la paralítica o muda. La encefálica presenta un típico cuadro de hidrofobia, delirio y agitación. Alrededor de un 20% de los pacientes presentan la forma paralítica, en la que hay pocos datos clínicos de afectación cerebral hasta fases tardías de la evolución. La rabia paralítica, las partes más afectadas son la médula espinal y el tronco encefálico. Las diferentes patogenias de ambas no están del todo claras. Los casos atípicos pueden presentar déficit sensitivo, motores, movimientos coriformes de la extremidad mordida durante la fase prodrómica, signos focales, troncoencefálicos, parálisis de los nervios craneales, mioclonía y crisis comiciales. La rabia encefálica y furiosa. El síntoma más frecuente es este tipo de rabia es la hidrofobia, ¿no? William Gowers realizó una descripción inicial de la misma y sus secuelas. Por ejemplo, decía, alguna molestia en la garganta, cierta sensación ocasional de asfixia o una pequeña dificultad al beber líquidos. El intento a los músculos respiratorios y provocando una inspiración rápida y entrecortada como interrumpida. La gravedad no va aumentando y el esfuerzo inspiratorio se hace cada vez mayor, de modo que intervienen los músculos respiratorios accesorios esternocleidos
Casos excepcionales publicados en la mayoría de los pacientes que entran en coma fallecen tras 1 o 2 semanas, o menos a pesar de instaurar el tratamiento de soporte máximo. En cuanto a la rabia paralítica, o sea, vamos de la rabia muda, los pacientes con rabia paralítica, a diferencia de los que sufren las formas encefálicas, no presentan hidrofobia, aerofobia, hiperactividad o convulsiones. Los hallazgos iniciales suelen surgir con una parálisis ascendente, con una hipofonía que recuerdan a la polineuropatía inflamatoria aguda, o sea, lo que llamamos el síndrome de Guillain-Barré. O sea, puede venir como un Guillain-Barré y están ante una polio, ante una rabia, y pueden infectarse, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando uno ve un Guillain-Barré y dice, ¿por casualidad no le ha mordido el perro? Sí, ahí nomás, ¿no? Entonces tiene una tetraparesia asimétrica, la parálisis puede ser más causada en el miembro mordido, puede haberse signos meningios marcados, o sea, cefalea, rigidez de nuca, a pesar de que el paciente mantenga un nivel de conciencia normal. A menudo que la enfermedad avanza, el enfermo desarrolla confusión y se deteriora hasta entrar en coma. Además de las arritmias cardíacas que puede presentar el paciente ya mencionadas, las complicaciones sistémicas de la rabia son similares a las que ocurren en otros pacientes críticos. Por ejemplo, el virus se disemina en muchos órganos. Aunque no hay pruebas de que intervengan en alteraciones de estos, pueden surgir alteraciones digestivas como hemorragias, vómitos, diarrea, hilio. El fallecimiento suele deberse a edema cerebral, a miocarditis que provocan arritmias o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y cómo hacen el diagnóstico? El diagnóstico de la rabia no ofrece muchas dificultades en el caso de un paciente no inmunizado que presente hidrofobia. Tienen hidrofobia, ya tienen diagnóstico. Si lo ha mordido el perro, ni hablar. Después de la mordedura de un animal con sospecha con confirmación de rabia, durante el periodo de incubación no existe ningún método de diagnóstico útil en los pacientes.
los antecedentes de exposición a un animal potencialmente infectado. El diagnóstico ante-mortem de rabia requiere varias muestras como biopsia de piel. También puede ser saliva, suero o líquido cefalorraquídeo, así como varios tipos de pruebas como tinción inmunofluorescente específica de virus, la tensión de anticuerpos del suero, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La tinción con anticuerpos fluorescentes directos, ¿no? En los seres humanos, el procedimiento de elección es el análisis mediante el AFD, o de una biopsia de piel del espesor completo de 5 a 6 milímetros de diámetro que contenga alrededor de 10 folículos pilosos y obtenida de la nuca, por encima de la línea de implantación del pelo. El virus suele colocarse en los nervios cutáneos situados en la base de los folículos pilosos. Por ejemplo, en la 10, a ver, mándenme aunque sea el pelo para hacer los diagnósticos de estos pacientitos que han sido probablemente mordidos por un perro. No. En cuanto a la prevención, a pesar de que el control de la rabia en los animales es esencial para la prevención de la enfermedad en el ser humano, muy pocos países han conseguido eliminarla por completo. Y los que han tenido éxito en lugar de la rabia exótica en animales salvajes mantienen medidas de cuarentena para el caso de que reaparezca la enfermedad. Por tanto, las medidas profilácticas para animales domésticos y seres humanos siguen siendo fundamentales. La profilaxis en perros y gatos es obligatorio por ley en muchos países, en Estados Unidos. El uso de vacunas 1 o 3 años es habitual, aunque solo se recomienda estas últimas. La vacunación debe llevarse a cabo, al menos supervisarla por un veterinario, ya que su administración inadecuada puede producir una inmunización insuficiente. La profilaxis preexposición se debería dirigir a las personas con un riesgo alto de exposición al virus de la rabia, como veterinarios, trabajadores del laboratorio que manipulen el virus, espeleólogos o ciertos viajeros internacionales a países de una alta prevalencia de rabia canina y un acceso inadecuado a la atención médica. Las recomendaciones actuales para viajes internacionales pueden recomendarse, ¿no?, en la página, si ustedes entran a internet, ahí para ciertos países cuando quieren ustedes viajar. La vacunación preexposición elimina la necesidad de recibir atención médica después de una exposición sospechosa, pero sí la descarta la necesidad de IGAR y disminuye la dosis de vacunas necesarias. Un lavado de fondo o una solución de jabón al 20% resulta tan eficaz como los compuestos con amonio o cuaternario que se recomiendan anteriormente. También se puede usar irrigación con un agente viricida como povidona iodada después de la limpieza de la herida que uno hace con el pelo movido, ¿no? Y debe decidirse si aplica o no la vacuna específica, por lo que se aconseja consultar pronto los servicios de la pública. Cuando uno tiene una mordedura, lo que se hace, pues existe una unidad en los centros de salud llevada por los médicos veterinarios para hacer el seguimiento al perro que ha mordido. Los veterinarios van, lo evalúan, ven si este perro ha mordido porque tiene rabia o por otra cosa, hacen todas las medidas profilácticas que deben hacer, ¿no?, para ir haciendo la vigilancia epidemiológica de la rabia. En cuanto al tratamiento, no existe ningún tratamiento con eficacia probada contra la rabia. Y que lo mejor es tomar las precauciones. Bueno, hemos terminado prácticamente el curso, esta primera unidad, la primera unidad, la primera parte, ¿no? Esto teníamos que haber arrancado más o menos las primeras semanas de abril, pero como ustedes saben que estamos en licenciamiento de la facultad y todo eso, no se puede contratar docentes y todo se ha demorado, hemos tenido que acelerar para ponernos al día, porque este curso es pues largo, ¿no? Entonces ahora van a empezar la siguiente parte de la primera unidad
con el doctor Canepa. Como el lunes es feriado, creo, empezarán el martes, ya se ponen de acuerdo con él para hacerlo más o menos en 3 semanas y media, todo esto, ¿ya? Y después continuar con el doctor Mercado y finalmente terminar conmigo. Cada profesor tendrá que presentar sus notas, es decir, entonces yo tendré que tomarles un examen a ustedes, ya me coordinaré con el delegado para su examen, cuándo va a ser, ¿no? Y ya esta primera parte la promedio con la parte del doctor Canepa y salgo el primer promedio, que lo va a promediar con la práctica para que sea el primer promedio parcial y lo junto con el segundo promedio parcial que vamos a hacer en el doctor Mercado y yo y las prácticas también y promediar después todos los 4 cursos que ustedes están llevando para tener un promedio final de su curso de medicina 1. ¿Ya? Bueno, si no hay nada más, entonces que tengo